Sejam todos bem-vindos ao programa Conexão Judaica, produzido e exibido pela TV Judaica através do app TV Judaica. Todas as quintas-feiras, 21 horas, temos programas inéditos, não deixe de acompanhar. Hoje temos aí a alegria e a honra de receber Gabriel Bentasgal, ele que é um especialista em Oriente Médio, autor de livros, jornalista, representante do KKL, tem muitas atividades importantes, nos honra muito com a sua presença aqui de passagem pelo Brasil e seja muito bem-vindo, muito obrigado. Ante todo, disculpa a la audiencia porque mi portugués todavía no es como debería ser, pero yo creo que dentro de unos meses, en la próxima entrevista, ya me voy a arreglar bien en portuñol. Muito bem. Nós brasileiros achamos que falamos portunhol, mas é só um português com sotaque. Muito bom. Me conta um pouco do seu trabalho, depois a gente vai falar também das suas obras, enfim, vamos entrar um pouco nos assuntos. Yo dirijo una ONG desde hace 15 años que se dedica a diplomacia pública en 22 países de habla hispana. Es cierto que en Brasil nosotros trabajamos menos que en otros países, pero trabajamos con jornalistas, con políticos, producimos mucho material de diplomacia pública. Por ejemplo, hemos producido 60 clases de 10 minutos sobre todo lo que un joven judío tiene que saber para defender a Israel. O, por ejemplo, aplicaciones. Está ChatGPT y está ChatGBT de Gabriel Bentasgal, que tú te la anexas a tu chat y ahí puedes preguntarle cualquier cosa relacionada con Medio Oriente, ley internacional, conflicto palestino-israelí, y él te brinda una respuesta para poder, por ejemplo, responder por Internet. O sea que tengo, por un lado, el trabajo de Asbará, y desde hace 6 meses soy el representante de una organización hermosa llamada Keren Kayemet Israel, quizás la organización más fuerte y más antigua fuera del movimiento sionista para la construcción del Estado de Israel, y trabajo en Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, y entonces me voy moviendo ahí. Y además escribo libros, romances, novelas, y doy muchas entrevistas televisivas. Muito bem. O Gabriel escreveu já alguns livros, tem dezenas de milhares aí de livros já vendidos, distribuídos, lidos, enfim. E hoje a gente apresenta aqui essa edição, essa versão atualizada do livro 300 perguntas em 300 palavras, que basicamente é o que ele estava explicando agora, são perguntas que sempre são feitas no debate de narrativas e em respostas curtas de 300 palavras ele traz para a gente a fundamentação histórica, a base que muitas vezes falta na ponta da língua para a gente poder responder e assim promover a educação, né? Acho que esse é o grande objetivo do seu trabalho, né? E vamos entrar um pouco no tema do antissemitismo. Eu, inclusive, estava assistindo uma entrevista sua e esse tema surgiu, inclusive, com a questão do termo em si. Eu já perguntei isso para outras pessoas também nesse programa, mas é um assunto que me instiga também dentro dessa militância judaica, porque o nome antissemitismo, apesar que ele se tornou uma referência à discriminação contra judeus, ele engloba o semitismo, né, os semitas, enquanto que, de repente, a judeofobia, que seria um termo mais direto, não aparece mais como algo usual. Eu me pergunto, talvez quem promoveu mais um termo em detrimento do outro, talvez teve boa vontade, boa intenção, eu não quero entrar em julgamentos, mas eu me pergunto se isso não prejudica um pouco essa noção clara, porque de repente fala, não, mas são brigas entre semitas, então não dá para dizer, o que também eu não concordo, mas não dá para dizer que seria uma espécie de racismo, enquanto que a judeofobia seria diretamente voltada para isso. Qual a sua impressão sobre isso? Bueno, hay una respuesta histórica ante todo. La palabra antisemitismo fue creada por un antisemita. Oh. Su nombre era Wilhelm Marr. En el año 1870 o 1878, él dice, nosotros odiamos a los judíos desde hace muchos años, pero no existe un nombre para eso. Y entonces
creó una palabra, antisemitismo, que es errada en muchos aspectos. Primero, usted no odia a un semita, porque semita no es un pueblo, semitas son idiomas. Hay 4 idiomas semitas: el hebreo, el arameo, el árabe y el amárico. Usted no odia a quien habla amárico de Etiopía, usted odia al judío. Entonces, no es contra el semita, porque eso le permite a un árabe que se considera semita decir: ¿cómo voy a ser yo antisemita si yo soy semita? Cosa que no hay contradicción. Usted puede ser semita y odiar a los semitas, y usted puede ser judío y odiar a los judíos. O sea, no hay contradicción. Segundo, que la palabra antisemita, la palabra anti, nos hace creer que es una ideología. Anticomunismo, anticapitalismo, antisemita. Y como bien dijo Jean-Paul Sartre, ser antisemita no es una ideología, es odio. Y como es odio, no hay que darle legitimidad como que se trata de una opinión, es odio. Es por eso que en el año 1882, un filósofo judío sionista llamado Leon Pinsker dijo: la palabra exacta es judiofobia. Porque usted odia a los judíos. Fobia en psiquiatría significa odio. Y Pinsker decía que era una enfermedad incurable, cosa que yo no estoy muy de acuerdo, pero que era una enfermedad incurable la judiofobia. Lo que sucede es que la palabra antisemitismo es muy popular, mucho más popular que judiofobia, y le permite al antisemita hacernos creer que quizás ele não é antissemita. Sim, ainda mais se a gente considerar hoje o disfarce do antisionismo, inclusive também ouvi muito bem explicado nessa entrevista. Achei muito interessante o ponto que você traz sobre fazer referência a uma ideologia, porque eu sempre digo assim, dentro da militância e de debates, eu falo assim: olha, zero contra qualquer pessoa, a gente está discutindo, criticando, e acho que a gente pode até odiar uma ideia, uma ideologia, naturalmente. Agora, jamais que seja algo pessoal. E, de repente, isso ainda tendo sido moldado por um antissemita, realmente torna algo legítimo. Não, por mais que não seja, graças a Deus, pelo menos o antissemitismo é repudiado publicamente. Na prática, a gente vê, infelizmente, muita dicotomia. Mas aproveitando, então, o gancho, eu só queria destacar isso, eu li, ano passado, um livro do Leon Poliakov, do antisionismo ao antissemitismo. Eu fiquei chocado de ver que, me parece, Stalin já falava que o Estado de Israel era nazista, sendo que eram poucos anos depois do nazismo, quer dizer, uma construção de uma narrativa, e que, lamentavelmente, a gente vê agora, tantas décadas depois, como ela engajou. E a gente sempre se culpa, dizendo: porque a nossa defesa, a gente não se defende o suficiente, a nossa mídia é fraca. Qual a sua opinião sobre isso, você que está muito ligado nessa? Ante todo, hay que entender una cosa. El antisemitismo es un fenómeno mutante. Mutan quien los promueven y mutan en los argumentos, pero sigue siendo odio y tiene 2000 años de historia. Y entonces, ¿qué significa que muta? Bueno, cuando lo más importante para la humanidad era la religión, se argumentaba en contra de los judíos bajo todo tipo de argumentos religiosos. Cuando lo más importante es la nación, se odia al judío por motivos nacionales. Cuando lo más importante es la raza, como en la época nazista, se odia al judío por razones nazistas. Cuando lo más importante para la humanidad es la defensa de los derechos humanos, se argumenta que Israel hace genocidio o que es un Estado nazi, o que hace apartheid. También mutan los promotores del antisemitismo. En el pasado eran principalmente personas católicas, conservadoras, lo que llamamos habitualmente la extrema o la derecha. En la actualidad, los principales promotores del antisemitismo son la inmigración musulmana en Europa y Estados Unidos, medios de comunicación con agenda claramente demonizadoras de Israel, y la izquierda y la extrema izquierda de acuerdo al país. O sea que también mutan los promotores del antisemitismo. Lo que pasa es que yo en general, cuando alguien dice, bueno,
la Hasbara israelí o los medios de comunicación de Israel o de los judíos no son suficientemente buenos, yo no estoy tan seguro. Primero, porque tú tienes que combatir dialécticamente contra 1.600 millones de musulmanes, muchos de ellos extremizados. 1.000 millones de personas de izquierda o de extrema izquierda. 2.000 millones de años de antisemitismo. 2.000 años de antisemitismo. Y tú eres 15 millones de judíos, de los cuales parte de los judíos no defiende la causa judía, y tenemos a los principales aliados que son cristianos, evangélicos y personas que le importan los datos, los facts. O sea que estamos luchando contra fuerzas muy fuertes, muy potentes. En ese sentido, no creo que estemos tan mal. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando alguien agrede, lo importante no es preguntarse cómo reacciona la persona agredida, sino por qué la persona agrede. El antisemita es un agresor y tenemos que analizar a él y llevarlo a juicio a él. Porque nadie le preguntaría a una mujer violada, estuprada, nadie le preguntaría qué hizo ella para ser violada, sino que condenaría al agresor de la violación. Bueno, es igual con el antisemitismo. Hay que condenar al agresor, perseguir al agresor y hablar del agresor, no del agredido. Certo. Eu tenho uma percepção de que dentro já da narrativa bíblica, eu até comentei sobre o termo, já existia um antissemitismo estrutural, até uma judeofobia. Não era judeofobia porque ainda não éramos chamados judeus no Egito, mas éramos israelitas, hebreus. Mas já havia, a gente vê na história de Yosef, quando ele está com os irmãos e ele se senta à mesa, a Torá faz questão de dizer que era abominável aos olhos dos egípcios sentarem à mesa com hebreus. E tem muitas razões que a gente pode suspeitar, como, por exemplo, o fato de que alguns dos deuses deles, das divindades egípcias, eram nossos carneiros, nossos objetos de trabalho. E isso poderia causar uma influência no povo que o levasse a não se subordinar mais ao deus rei, o faraó. E eu tento fazer uma análise, principalmente partindo da perspectiva bíblica e trazendo para a história, um pouco também sobre isso, onde será que sempre a gente não foi uma escada para o poder, através inclusive dessa desculpa da demonização, da desumanização, fica fácil, e até talvez uma ajuda espiritual, quando a gente precisa de um puxão de orelha lá de cima, para a gente despertar e lembrar que se a gente não souber a nossa história, até por isso a gente vai ser atacado. E aqui eu vou finalizar, mas dizendo a gente já foi atacado por todos os motivos, inclusive por motivos opostos. Então, não é realmente, às vezes, a gente sim precisa entender o motivo do agressor, mas como você falou também, é mutante. Então, a gente precisa entender hoje por que o nosso agressor hoje nos ataca, mas, de repente, entender essa perspectiva histórica também vai nos ajudar a trabalhar. E gostei muito da sua resposta sobre isso, que a gente se autocritica, mas, na realidade, é uma guerra desproporcional, a guerra de narrativas, né? Eso sí. Exactamente. Ahora, tú estás mixturando quizás dos cosas diferentes. Uno es cuándo comienza el fenómeno y por qué se odia al judío. La primera pregunta, hay 6 teorías, 7 teorías de cuándo comienza. Hay algunas personas que piensan como tú, Sami, que, por ejemplo, cuando los vecinos de Abraham Avinu le tenían envidia, ahí tienes una fuerza, una muestra de existencia de judiofobia. Yo no estoy seguro. Yo soy más de la idea que el antisemitismo es un fenómeno católico y que surge con el dominio del mundo católico del mundo y que ha mutado y hoy una persona católica se ha moderado. Hay otra teoría muy fuerte que dice que el antisemitismo nace en el mundo griego, cuando aproximadamente en el siglo -2, 2 historiadores griegos escriben con respecto a los judíos de forma despectiva. Ahora, digo que empieza en el mundo católico porque cuando se transforma en un fenómeno masivo, defendido y protegido por las autoridades, y por último, cuando es un fenómeno destructivo, cuando no solamente mucha gente piensa de una forma, sino que también se traduce en hechos de violencia. Si tú analizas hoy, el antisemitismo, por ejemplo, en Brasil, es menor históricamente que el antisemitismo en Chile o en Argentina o en España. Sin embargo, cuando el antisemitismo es promovido y protegido
por autoridades gubernamentales, ahí tienes dos componentes. El tercer componente es, muy bien, ¿de qué forma se traduce eso? De forma violenta. Y puede ser a través de que estudiantes judíos se sienten amenazados de mostrar su judaísmo en una universidad pública, y puede ser también hacia todo tipo de violencia económica que el gobierno puede imponer en contra de los judíos o del Estado de los judíos. O sea que el componente es cuando vemos algo masivo, algo protegido por el gobierno y algo que se traduce en violencia. Yo creo que desde la época católica, más o menos siglo IV. Por otro lado, tú preguntas, bueno, ¿y por qué al judío se lo odia? Hay muchas explicaciones. Es verdad, una de las explicaciones muy popular es el judío es diferente. El judío no acepta lo que todos aceptan porque tiene pensamiento propio y por lo tanto es aquel el arquetipo de la búsqueda de la libertad. Mais difícil de manipular, talvez. Claro, eso provoca antagonismo. Otra explicación es el judío siempre ocupó un puesto en la sociedad de mediador económico y por lo tanto era utilizado por las autoridades como el prestamista, como aquel que hacía el trabajo que otros no quieren hacer. O sea, hay varias explicaciones de por qué es el judío solamente señalado. Yo creo que depende mucho de la sociedad en la que tú vives y de la realidad inmediata local. El antisemitismo que nosotros vemos en América Latina muchas veces es antisemitismo antiguo católico, otras veces vemos antisemitismo en donde se odia a Israel porque es el país percibido como occidental y el país que demuestra los valores judeocristianos. Y como nosotros somos de extrema izquierda y estamos en contra de Estados Unidos, Yankees go home, entonces nosotros odiamos a Israel porque vemos que Israel es una manifestación del odio que tenemos a Estados Unidos. Bueno, depende de cada país. Sim, às vezes eu acho até que tem um pouco a mistura, e interessante que o exemplo da igreja também, eu acho que mistura um pouco essa questão de política, como busca pelo poder absoluto, e talvez até uma fragilidade teológica, mas acho que não dá para a gente entrar nesse assunto agora, inclusive porque a gente vai fazer um pequeno intervalo. Continuem conosco. Bem-vindos de volta. Hoje temos aí a honra, o prazer de receber Gabriel Bentasgal, e queria dizer que é um privilégio a gente poder escutar um especialista, uma pessoa que tem os dados claros e as ideias, enfim, nos ajuda bastante a esclarecer dentro de nós para podermos nos posicionar, ainda mais agora que é tão necessário. E sei que a sua vida é dedicada para isso, e te agradeço. Y nuevamente disculpa de que me gustaría hablar muy rápido en portugués, pero todavía no puedo. Sim, mas acho que a gente entende. Queria entrar um pouco no assunto do Islã. Eu até toquei no final do outro bloco no assunto de uma certa possível fragilidade teológica. Eu não quero, a princípio, polemizar, mas assim, me parece que isso também é um pouco da razão do antissemitismo islâmico em si, da necessidade que o próprio Islã tem de se impor. E, de repente, a gente aparece sempre como uma figura central, sendo que, assim, quando fomos um grande povo, um povo forte, uma real ameaça bélica de domínio, eu não sei, eu me pergunto, e realmente pergunto isso, para que eles tenham essa questão. Por outro lado, queria também já aproveitar, já que o nosso tempo passa voando em conversas agradáveis como essa, mas existem visões
de lideranças islâmicas que dizem que tudo isso é uma baita distorção do que é o Islã de verdade. E eu cito aquele personagem das mídias sociais, o Imam Tawhid, que se denomina o Imam da Paz, e eu particularmente gosto muito de escutar ele. Eu também estudo um pouquinho de Alcorão, tento ter essa percepção um pouco mais aprofundada para entender nossa realidade. E queria ouvir. Usted es problemático porque usted desafía con preguntas amplias. Certo. Entonces acá tienes dos preguntas. La primera pregunta es el origen teológico del antisemitismo islámico. Muy bien, mira, te voy a contar una historia. El profeta Mahomet era cercano a los judíos y conocía mucho a los judíos. Y en general, Mahomet y el Islam admiran al judaísmo y no le gustan los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos no aceptaron a Mahomet. Mientras que el Islam tradicional simpatizan con los cristianos, pero no le gusta nada el cristianismo. Porque ¿cómo usted va a decir que existe la Trinidad en donde está Jesús, que es Dios, hombre y Espíritu Santo? No lo van a aceptar cuando el profeta del Islam no es Isa, Jesús, sino que es Mahomet. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la influencia que tuvo el judaísmo dentro de la formación teológica de Mahoma es muy amplia. Más aún, un rabino de Yemen, te voy a contar algo nuevo, un rabino de Yemen llamado Kaaba, Jacobo, llega y vive durante 2 años con Mahoma en su casa, desde el año 1908 a 1910, y es muy probable que él haya influido mucho en la formación teológica de Mahoma. ¿Bien? Ahora, dicho esto, cuando el judaísmo se crea, es el pacto de Dios con Abraham y su descendencia. Cuando el catolicismo llega, desarrolla una teoría llamada la teoría del supersesionismo o teoría del reemplazo, que dice que el pacto anterior con los judíos ha sido anulado con el nuevo pacto. Sí. Y por eso hay un libro llamado Nuevo Testamento y otro libro llamado Viejo Testamento. Sí, la teoría de la sustitución. Tal cual. Se llama supersesionismo. Sí. El Islam tiene la misma teoría. Se llama Din al-Batel, religiones anuladas, cristianismo y judaísmo, y Din al-Haq, la ley que rige. Eso es el Islam. Por lo tanto, el supersesionismo existe también. Si una religión ha sido anulada, como es el judaísmo, y el judaísmo no es un pueblo, sino que es una religión anulada, ¿cómo los judíos se atreven a crear un Estado independiente? Eso es una demostración que son un pueblo y que no están anuladas. Por lo tanto, la creación del Estado de Israel es una contradicción teológica básica con el Islam tradicional. Eso primera parte. Y eso es la fuente de parte del antisemitismo. Después hay razones políticas, pero hay una razón teológica. Por otro lado, el imán que tú me cuentas forma parte de la mayoría del Islam. Pero la pregunta es, ¿cuántos musulmanes piensan de forma radical y cómo mides tú cuando una persona es radical? Bueno, si acá fuese una palestra para agentes de inteligencia, que yo tengo la suerte de capacitar muchas veces, estaríamos 1 hora y media hablando de teología radical. Lo que te puedo decir a nivel general es que más o menos el 10% del Islam, de los 1.600 millones de musulmanes, piensan de forma radical. Pero menos del 1% ejecutan algo radical. Por otro lado, más del 90% de los atentados terroristas en el mundo son hechos por musulmanes en nombre del Islam. Entonces no es un fenómeno menor, sí es un fenómeno minoritario dentro del Islam. El problema es que hay países que fomentan el radicalismo islámico, como Qatar, Turquía, en el pasado Arabia Saudita. Y por otro lado, que no es un fenómeno aislado. Tú recuerda una cosa, en el judaísmo, Sami, somos una religión misionera. ¿Nosotros queremos que los no judíos se conviertan al judaísmo? No. Cuando tú vienes a hablar con un rabino, él tiene la obligación de rechazar tu pedido por lo menos 3 veces. El judaísmo no es una religión misionera y solamente en unos pequeños años de la historia, con Alejandro Yanai, Alexander Yanai, uno de nuestros reyes Hashmonaim,
tuvimos un periodo de conversión por la fuerza, pero fueron poquitos años. El cristianismo tuvo una época misionera durante, por ejemplo, las cruzadas o durante la conquista de América, y ahora ha reducido su tendencia misionera. El Islam es una religión misionera en donde el objetivo final es que todo el mundo acepte la única verdad, que es el Islam. ¿Cómo se consigue eso? A través de la da'wah, de la acción social, adoctrinamiento, formación de centros comunitarios, televisión como Al Jazeera, por ejemplo, que eso es da'wah mediática, y cuando se alcanza un número determinado de fieles, el siguiente paso es la imposición por la fuerza o jihad. No es un fenómeno menor. Evidentemente el imán de aquí es probable que él no represente al Islam del Medio Oriente, pero no es un hecho aislado, el radicalismo islámico. Interessante. E escutei até uma teoria uma vez, voltando no assunto de que o próprio profeta Maomé teria proximidade com judeus. Escutei uma vez que em versões antigas do Corão tinha, em partes onde é discordante do judaísmo, uma marcação, e que existe uma teoria que, inclusive, o Corão teria sido escrito por judeus, apenas a título de escribas, porque talvez ainda não sei se é verdade. ¿Te acuerdas el rabino que te dije recién? Ka'b. Bueno, Ka'b estuvo mucho tiempo presente en la vida del Islam. Y él llegó a Jerusalén junto con Omar el-Hatif, el califa Omar que conquistó Jerusalén. Y fue Ka'b quien le dijo también a Omar dónde estaba el templo sagrado de Jerusalén. Y Ka'b también es alguien que relató lo que dijo y lo que enseñó Mahomé. ¿Por qué? Porque a ver, ¿cómo tú decides en el judaísmo? Es una explicación un poco que no va a ser cortita, voy a intentar hacerlo rápido. ¿Cómo decide usted, Sami, si algo se puede hacer o no se puede hacer en el judaísmo? Bueno, tenemos nuestro Hazal, nuestros sabios, en donde se plantea una pregunta, llamamos al sistema Shot, Sheilot Bechubot. Sí. Se plantea una pregunta, nuestros sabios discuten, se codifica en un libro, que puede ser Mishnah, Gemara, Talmud y un montón de libros más. Y todo el tiempo el judaísmo propone leyes, porque todo el tiempo la humanidad evoluciona. ¿Y por qué? Porque Dios nos dio la capacidad de poder interpretar la ley. En el monte Sinai recibimos la ley escrita y la ley oral. ¿Estamos de acuerdo? Certo. Bien. ¿Cómo decide un musulmán qué se puede hacer y qué no se puede hacer? ¿Según lo que dijo Mahomé o según lo que hizo Mahomé? Y eso está codificado en un libro de hadices. Muchas de las historias de Mahomé fueron contadas por Ka'b. Entonces, por ejemplo, si yo te digo lo siguiente, ¿te acuerdas la historia de Yosef? Sí. Cuando llegó a Egipto, ¿dónde estuvo viviendo Yosef? En la casa de Putifar. Sí. Y la esposa de Putifar parece que lo sedujo y él terminó en prisión. ¿Estamos de acuerdo? Perfeito. ¿Qué sucede si yo te digo que hay una sura, un pasaje en el Corán, que habla solamente de Yosef? Pero, escucha bien, cuenta, la historia continúa. Y cuenta que Yosef, cuando se estaba yendo, huyendo de la esposa de Putifar, él era fiel a Putifar, se estaba yendo y la mujer le tomó de la ropa y se la rompió. Es una prueba de que él era inocente, que la mujer... Pero la historia sigue en el Corán, porque explica que las mujeres, las amigas de la esposa de Putifar, fueron citadas a la casa y las mujeres estaban pelando frutas. Y cuando apareció Yosef, se cortaron las manos. Entonces la mujer de Putifar dice, ¿se dan cuenta ustedes? Él es tan bonito que así estoy todo el día yo. No puedo contener el control. ¿Está bien? Esto aparece en el Corán. Ahora escucha bien, en la Torá no aparece eso, en la historia de Yosef. Pero en el Talmud sí. O sea, no solamente el Islam copia parte de la Torá, sino que también cita parte del Talmud. ¿Y eso por qué? Porque toda la entrega de la enseñanza bíblica fue entregada por una piedra filosofal llamada el Furqán. Y los judíos la interpretaron mal. Y por lo tanto hay partes del Corán que es judaísmo 100%.
Y hay otras cosas que son modificadas. Por ejemplo, ¿quién fue el que luchó contra Goliat? David. Para el Corán fue Saúl. Entonces te va a decir, bueno, fue una... En general te voy a decir algo, Sami. Cuando tú hables de Medio Oriente y tú escuches a una persona que habla de Medio Oriente y no sabe sobre Islam, tú lo que haces es toma el control remoto y cambia de canal porque él está interpretando el Medio Oriente al idioma que le es fácil a él y no el idioma del Medio Oriente. Certo. Que interessante isso. Me parece também a história do sacrifício de Isaac também. Falam que é Ismael, eu não sei se está Claro, el escrito. sacrificado fue Ismael, en donde Agar, la madre de Ismael, es expulsada, viajan hacia lo que hoy es la Meca, y la madre va corriendo a buscar agua al arroyo de Samsam, y el sacrificado fue Ismael. Y entonces Dios también le evita, porque Abraham es un hanif, es un precursor del Islam, y es visto como padre del Islam también. Sim, interessante. E agora uma pergunta um pouco de perspectiva. Eu gosto de comparar bastante os assuntos naturais, os arquétipos, também com as percepções que a gente tem hoje. Justo agora a gente está lendo Bereshit e a gente leu mais uma vez sobre Ismael. Quando eu tento entender por Acharit Hayamim o que está escrito ali, inclusive com os comentários de Hazal, dos sábios, me dá a impressão que, por mais que Ismael pareça tão duro e selvagem, usando a linguagem da Torá, ele faz chuvá. Em algum momento ele próprio reconhece. E eu sinto talvez no coração que a fidelidade islâmica, a sua própria fé, é tão grande que talvez se eles entenderem que na verdade a fé deles é um caminho direto de volta para o judaísmo, talvez eles sejam capazes de reconhecer, não sei. Enquanto que para Esav é um pouco mais difícil, porque envolve mais vaidade e talvez menos apego ideológico, não sei. Mas eu gosto de fazer um pouco essas análises e pensar o quanto a gente percebe isso nos comportamentos dos países no mundo, aliados e lamentavelmente, os que estão do outro lado. ¿Sabes qué? Me hace recordar lo siguiente. Cuando yo terminé de estudiar Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, tenía 23 años. Y me di cuenta que me iba a morir de hambre. ¿Qué voy a hacer estudiando esas carreras? Y me prometí que cada década iba a estudiar una carrera diferente. Ahora estoy terminando de estudiar leyes, ¿está bien? Que es la 7ª carrera que completo. Y tengo un amigo rabino que me dice todo el tiempo, Gabriel, tú en vez de estudiar materias inútiles, tienes que estudiar Talmud, porque el Talmud contiene todo lo que estás estudiando antes. Y cada vez creo que tiene más razón él que yo. ¿Está bien? Yo pienso de forma práctica qué me puede servir para mi profesión, él piensa qué es mejor para Gabriel. Yo creo que él tiene razón. Ahora, desde el punto de vista terrenal, porque todavía no empecé a estudiar Talmud de forma ordenada, yo creo que todas las religiones han tenido un momento de extremización, el judaísmo mucho menos. Lo que está viviendo el Islam hoy es un radicalismo producto de la conquista de aquellos que eran inferiores. Si tú crees que el cristianismo es inferior y que el judaísmo es inferior, ¿cómo explicas que Francia e Inglaterra conquistaron al Islam en la Primera Guerra Mundial? ¿O cómo explicas que se creó Israel? Bueno, la explicación que se dio parte de los musulmanes es, nos conquistaron porque no fuimos fuertes ideológicamente y no cumplimos la ley de acuerdo a lo que cumplía el Islam en el siglo VII. Tenemos que volver a nuestras raíces. Y para eso, si una persona musulmana, cuando tú traes un problema, tiene 5 opciones para decidir, el radical islámico va a decidir siempre la opción más dura y más conservadora. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es esperar que ese radicalismo islámico se modere como otras religiones. ¿O es que acaso una persona que está escuchándonos, viéndonos, que es católica o que es cristiana, la religión es igual en el mundo cristiano en el siglo XII a lo que es hoy? No, hubo una moderación, una reforma, un replanteo. Incluso si usted que está viéndonos es una persona cristiana evangélica,
¿Usted acaso va a considerar a los judíos como lo consideraba, por ejemplo, Lutero. claro, Martín Lutero? Martín Lutero, cuando hablaba de los judíos, se transformaba en un antisemita en todo sentido. Y estamos hablando de una persona brillante. Sí. Una persona protestante va hoy a hablar de los judíos como hablaba Martín Lutero, que es una locura. Yo creo que las religiones se moderan. Lo que hay que hacer para que el Islam se modere es derrotar al radicalismo islámico. Ahora yo te pregunto lo siguiente. Si tú eres radical islámico, eres Hamas, Hezbollah, y escuchas las declaraciones de presidentes de América Latina. Tomemos uno, Gustavo Petro, de Colombia. ¿Tú te sientes alentado a producir reformas o no? Si tú ves la forma que la cobertura mediática habla sobre el conflicto en Gaza, ¿tú te sientes fomentado a intentar hacer reformas? Bueno, el problema es Occidente, que Occidente no entiende que para poder derrotar al radicalismo islámico hay que ser contundente, porque los que sufren ante todos son los propios musulmanes. El imán que tú contaste, yo estoy seguro que él no siente cómodo que a él lo vean como alguien que está relacionado con Hamas. Si él tiene la brújula moral afinada, bueno, un musulmán huye de Hamas, de Hezbollah, del Qaeda, de ISIS. No le gusta. Sim. Muito bom. Inclusive, esse imã, me parece, já vi na internet, que ele é perseguido também por muçulmanos, né, pelos segmentos mais radicais, que em tese ele se opõe, ele manifesta, ele fala abertamente que Israel pertence aos judeus de acordo com o Islã. Né? Muy bien, ¿sabes por qué? Porque uno de los pilares teológicos problemáticos que tiene el Islam es la falta de autocrítica. Sí. En el judaísmo tenemos un exceso de autocrítica. En el cristianismo también se contempla la autocrítica. En el Islam es muy difícil hacer autocrítica pública. Por lo tanto, si ese imán habla en público en contra de Hamas, esa persona es digna de felicitar y de alabar. Muito bem. A gente vai fazer mais um pequeno intervalo. Continue conosco. Meu nome é Conrado. Sou consultor de inteligência da Broadfi. Imagino que você pode estar pensando: um canal de televisão só meu? Isso é muito grande para mim. Não. É exatamente o contrário. Quantas vezes a gente já não ouviu a mesma história? Empresas grandes, pequenas, de todos os tamanhos, gastam e gastam e gastam nas redes sociais. E qual é o resultado? Nada. Zero. E por que não deu certo? Falta de estrutura. Com a Broadfi, o seu canal de streaming organiza todas as suas mídias em um único lugar. Isso vai te dar o poder de transformar os seus seguidores em telespectadores. Consegue enxergar a potência dessa mudança? É brutal! É uma revolução em todos os sentidos. E o mais importante, com a Broadfi, você não está sozinho. Nossa estrutura é completa, desde o planejamento estratégico até a exibição no seu canal. Agende agora uma demonstração. Aqui embaixo, vou te mostrar tudo o que podemos fazer por você, por sua empresa ou associação. Voltamos mais uma vez para o nosso último bloco com Gabriel Bentasgala. E ainda puxando um pouquinho do último tema que a gente estava abordando, essa questão da ausência de autocrítica islâmica me parece um pouco estratégia para se blindar, se proteger da influência externa. E interessante, isso que eles falam, a gente também fala, né, se a gente observar, por que os momentos de fraqueza, as tragédias, muitas vezes é porque a gente se perdeu na nossa própria identidade. E nesse ponto, por um lado, a gente vê que hoje o mundo ocidental, numa ausência de identidade e de conhecimento histórico, eu acho, posso estar errado, se tornou uma presa ideológica muito fácil
para empurrar narrativas bem construídas e estruturadas. E por isso que a gente percebe os absurdos que são transmitidos na TV e mesmo assim não geram nenhum tipo de indignação com a desculpa de não quero parecer islamofóbico. O que seria legítimo, mas obviamente a gente não generaliza, mas a gente busca entender as razões do que acontece. O mundo está como uma presa muito fácil, por um lado pela falta de identidade, e aqui que eu queria te perguntar, por outro lado, a gente vê na Polônia, que eu acho que não é um bom exemplo, manifestação cristã, dizendo a Polônia é cristã, a gente não vai se submeter ao Islã, e de fato a Polônia não recebe, me parece, não teve o programa de imigração. Por outro lado, a gente vê em Nova York, me parece no dia da eleição do novo prefeito, teve uma manifestação islâmica que exortou com muita alegria o orgulho do Islã chegar à prefeitura de Nova York, inclusive com manifestações já de ameaça, de imposição. Mas também tivemos uma contra-manifestação, não sei se no mesmo dia, enfim, mas muito grande, dizendo que não, somos cristãos em Nova York. E aí o meu ponto é o seguinte, a gente vinha numa decrescente de envolvimento com religião, com a identidade religiosa, vamos chamar assim, no Ocidente. E de repente parece que tudo isso está chacoalhando as coisas num jeito que a gente está proclamando o Estado religioso. Não, a Polônia é cristã, não, Nova York é cristã. E não é cristã a princípio contra nós, mas contra aqueles que estão querendo se impor sobre eles, né? Estamos viviendo un péndulo. Ustedes en Brasil lo saben mejor que nadie. Es un péndulo ideológico. Nosotros hemos pasado en muchos países de un mundo universalista, narrativista, woke, donde no hay fronteras, donde se rompe con los valores judeocristianos, y hemos pasado a todo lo contrario. Entonces, que países como Bolivia haya pasado de 20 años de izquierda extrema, ahora a algo más de derecha, o Argentina, que Milei ahora es la contradicción total a lo que es Lula. Sí. Bueno, estamos viviendo una época de péndulo, extremizado por las redes sociales, en donde los medios de comunicación no tienen ni la paciencia para confirmar información, ni la profundidad intelectual para mantener la verdad. Entonces, es una época en donde la verdad o la búsqueda de la verdad no es algo que ha sido apreciado durante mucho tiempo. Fíjate que cuanto más te encuentras con una persona que ama buscar la verdad, más cerca está el pueblo judío de Israel. Y cuando tú te encuentras con una persona que la verdad no importa porque piensa que la verdad son narrativas, probablemente esté más lejos de Israel. Lo que nosotros vamos a ver en muchos países de Europa es el péndulo para el otro lado. Por ejemplo, la posibilidad que en España triunfe las elecciones la extrema derecha es posible. Y que triunfe la extrema derecha en Inglaterra es posible. Y que Marine Le Pen triunfe en Francia es totalmente posible. Lo que está viviendo Europa es un péndulo y la humanidad toda es un péndulo. Uhum. Uau, impressionante isso. E interessante, porque cada hora a gente consegue fazer uma percepção, uma análise diferente das coisas e também da necessidade de sabermos nos posicionar, porque a gente carrega uma história onde isso sempre foi o grande desafio. E, não sei, eu acho que isso me leva um pouco a querer tocar no outro assunto que a gente tinha combinado, que é tão importante, é parte fundamental da nossa resposta, a meu ver. Eu lembro que desde criança eu me chamava a atenção que tinha a caixinha do Keren Kayemet LeIsrael, do KKL, que a gente chama aqui em português carinhosamente, e com um mapa de Israel. E isso para mim era muito lindo, ver que a gente ajudava daqui, com as dificuldades que a gente tem no Brasil, a gente faz questão e fica feliz de estar ajudando a nossa terra, o Estado dos judeus e tal, o Estado de Israel. E depois, quando eu cresci, fui entender o que é o KKL, eu fiquei ainda mais admirado, porque pode ser ignorância minha, mas eu não vejo alguém que tem prazer de cuidar do seu lugar, do seu país, como a gente tem em Israel,
por conta, penso eu, da influência do KKL, como isso se tornou parte da nossa própria identidade. Então, e aí, de repente, isso se torna parte da nossa identidade judaica, do quanto a gente cuida e se preocupa. E eu, jovem, quando eu sou israelense, mas eu cresci no Brasil e fui estudar um período na Yeshiva lá, e de repente me bateu uma dúvida, quando eu ia jogar um papel no chão por falta de educação e consciência social, talvez, eu pensei, opa, aqui eu não posso jogar, aqui é pecado. O que, obviamente, em qualquer lugar é pecado igual. Mas, de repente, isso, não só pelo assunto do meio ambiente, a santidade, talvez numa visão um pouco mais religiosa também, é a nossa obrigação de preservar. Quando eu volto para cá, de repente, eu também não estou mais fazendo isso aqui. Eu entendo que isso é importante. Então, como é bonito a gente ver campanhas do Keren Kayemet, judeus pelo mundo, incentivando, plantando árvores em Israel, como uma maneira também da gente se ver representado e acho que independente de não ser necessariamente uma instituição que é religiosa, é um Kiddush Hashem, assim, algo que mostra uma beleza do nosso povo, da nossa identidade. Importante lo siguiente, Sami, ante todo, que tú sabes que las mitzvot, la mayoría de las mitzvot se pueden cumplir en la tierra de Israel. Certo. ¿Está bien? Ahora, te voy a decir una novedad. Al igual que el Islam, el Keren Kayemet Israel, perdón, al igual que el antisemitismo, y sin comparar al antisemitismo, pues el antisemitismo es un fenómeno destructivo, el Keren Kayemet Israel muta. Y entonces lo que ha ocurrido es que nació como una organización para comprar las tierras de Israel, mejorar las tierras de Israel y prepararlas para el asentamiento y para tener una vida digna. Después del nacimiento del Estado de Israel, mantuvo la función de seguir plantando bosques, seguir ayudando a la extinción de incendios y crear un lugar habitable y ecológico para nuestra sociedad, en donde tú hoy vas a pasear a un bosque en cualquier lugar del país y es todo Keren Kayemet Israel. Entonces, el Keren Kayemet Israel tiene una función ecológica fundamental y tiene dos funciones más. La primera es de reconstrucción. Desde hace ya muchos años, ciudades enteras han sido construidas con dinero del Keren Kayemet Israel. O, por ejemplo, ahora, estamos reconstruyendo todos los alrededores de la falla de Gaza. Tú vas a un kibutz y ves una escuela para niños donada por el Keren Kayemet Israel con donantes de todo el mundo. O tú, por ejemplo, ahora ves Nir Oz, que fue el kibutz más atacado el 7 de octubre. El Keren Kayemet Israel acaba de aportar 151 millones de dólares para reconstruir todo Nir Oz, porque queremos que la sociedad israelí vuelva a vivir a Nir Oz, a la frontera, y en un lugar que sea hermoso. Entonces hay un montón de proyectos de reconstrucción y de resiliencia, o sea, lugares en donde nuestros niños van a recibir refuerzos emocionales para poder vivir en la frontera. Entonces, todo este tipo de proyectos lo estamos haciendo con el Keren Kayemet Israel y con donantes de todo el mundo. También con donantes de Brasil. Sí. Muchas personas en Brasil nos ayudan a hacer proyectos en Israel y los invitamos a hacer algo así y aumentar el apoyo porque es muy concreto. Usted dice, yo quiero este proyecto y usted sabe, cuesta esta cantidad de dinero hacerlo y nosotros incluso participamos como matching, poniendo parte del dinero. O sea que son proyectos muy específicos. Usted no dona a empleados de una estructura burocrática. Usted dona a un proyecto determinado y eso es muy importante. Y el tercer punto, que también es importante, es la educación. Nosotros queremos invertir en educación judía en todo el mundo y sabemos que nuestros principales aliados son cristianos. Entonces, cuando tú dices, ok, hacemos un libro. ¿Por qué hacemos este libro? Porque queremos que la gente tenga un antivirus fuerte, educativo, que entienda el fenómeno del antisemitismo, que entienda a qué nos estamos enfrentando, judíos y no judíos. Entonces, ¿por qué hacemos un libro si no es plantación de árboles? Porque es educación. Educación judeo-sionista que es fundamental para nosotros. En ese sentido, los invitamos a recibir este material y otros materiales que hacemos e inscribirse acá a un código QR en donde puede formar parte de nuestro club de fidelidad del Keren Kayemet Israel, con ayuda, con aportes de distintos tamaños y cantidades, puede transformar la realidad del Estado de Israel. Entonces nosotros lo llamamos Kaka Lovers, o sea, los amantes del Keren Kayemet Israel,
Es un proyecto muy bonito, o sea que producimos educación y reconstruimos el Estado de Israel. Esa es nuestra función actual. Y de verdad, el Keren Kayemet Israel hoy es considerada la organización más grande no gubernamental que hay en Israel. Y me siento muy orgulloso de ser su representante en América Latina. A gente teve a oportunidade de participar ou de fazer uma dessas campanhas com uma sinagoga do Bom Retiro, arrecadando para plantar um bosque, e o sentimento realmente de orgulho que a gente teve, os membros que já tinham feito aliás se reuniram no dia da inauguração. Isso também é um efeito impressionante, né, de conexão judaica, né, de aumento do nosso vínculo e engajamento. Sami, el Estado de Israel se construye con los judíos que vivimos en Israel y con los judíos que no viven en Israel. A ver, económicamente quizás podemos hacer todos los proyectos solos. No es importante eso. Lo importante es que cada judío sienta que él construyó la tierra de Israel y que él construyó el Estado de Israel. Desde el punto de vista educativo es un mensaje fundamental, fundamental. Nosotros tenemos que invertir en las diásporas judías, en las comunidades judías de la diáspora, y queremos que la comunidad judía de la diáspora construya con nosotros la tierra de Israel. Sim. Muito bom. Eu queria fazer uma pequena provocação agora. No começo, quando você estava explicando sobre o Keren Kayemet, você explicou que no começo, inclusive, a organização ajudou a aquisição, a compra de terras. De quem que foram compradas essas terras? Acho que essa história não é muito bem conhecida. Gran talvez. pregunta, complicada, pero gran pregunta. Sí. Si tú le preguntas a un profesor universitario de una universidad pública, seguramente en una ciudad de Brasil, te va a decir, las tierras fueron robadas a los palestinos. Ese profesor universitario seguramente no sabe mucho de Medio Oriente. Explico. Al final del Imperio Otomano, en la mitad del siglo XIX, el Imperio Otomano se dio cuenta que iba a ser conquistado. Era muy débil. Entonces intentaron hacer reformas para modernizar el imperio. Una de las reformas que hicieron fue escriturar las propiedades para que la gente pague impuestos. ¿Sabes por qué? Porque en el Islam no se pagan impuestos. No se pagan impuestos entre musulmanes y por lo tanto era un problema. Porque si tú pagabas impuestos, además podían enrolarte al ejército porque sabía dónde vivías. Entonces esas propiedades fueron escrituradas por muchos terratenientes, muchos de ellos cristianos que vivían en el Líbano. O sea, que había propiedades públicas, que son propiedades del Imperio Otomano, y propiedades privadas de cristianos, muchas veces, que vivían en el Líbano. El Keren Kayemet Israel compró las tierras, alrededor del 8% de las tierras del Estado de Israel fueron compradas por el Keren Kayemet Israel y fueron otorgadas al movimiento sionista. Y el resto de las tierras eran tierras públicas, eran del Imperio Otomano, antes del Imperio Mameluco, antes del Imperio Ayubita y después del Imperio Británico. Eran tierras públicas, no eran tierras privadas. Por lo tanto, no hay robo de tierras. Por un lado tenemos tierras que eran del Keren Kayemet Israel, del pueblo judío, eran tuyas, mías, de él, eran del pueblo judío, y por otro lado eran tierras públicas. Así se creó el Estado de Israel. Muito bom. Acho que Não era tão provocativa a pergunta. Era um pouquinho. Talvez não para você, mas para as pessoas menos informadas era a provocação. Mas é importante a gente provocar o conhecimento, né? Sem dúvida nenhuma. E queria dizer que daria para a gente continuar conversando por muitas horas. É um prazer enorme te escutar. Quero recomendar para toda a nossa audiência que pesquisem, que busquem saber do trabalho, das entrevistas, dos livros, principalmente, do Gabriel, porque precisamos dessa ferramenta, precisamos incentivar que todo mundo tenha condições, né, de falar, para aumentar a nossa voz ainda mais, para trazer a história, a verdade, e assim poder combater todo tipo de ignorância. Hay que ponerse tefilim. Oh. Tefilim es colocarse en la cabeza, bendición, y después ponerse en el brazo. Sí. La segunda parte que es acción y dirigido al corazón, sentimiento. Cerebro, brazo y sentimiento. Creo yo que eso es la fórmula para ser un judío digno de la creación.
Muito bom. Também acredito nisso bastante. Muito obrigado, Gabriel. Un placer. Que a gente possa repetir muitas vezes e sempre com boas perspectivas. E agradeço também a todos que acompanharam com a gente esse programa. Acompanhem toda a nossa programação da TV Judaica. Fique por dentro, baixe o aplicativo e continue sempre conosco. Shalom para o mundo.